O Wukong es uno de los personajes más conocidos cuando se trata de mitologías. Inspiró a varios personajes muy famosos, como por ejemplo a Goku de Dragon Ball. Y ya fue necesario todo un ejército de dioses para detener a Wukong por lo fuerte que era. Pero, ¿quién es Wukong? ¿Cómo nació y se volvió inmortal en 5 ocasiones? ¿Cómo se enfrentó al propio Buda? Te contaré los detalles ahora. Chicos, este video me costó mucho trabajo hacerlo. Así que me gustaría pedirles que por favor dejen un me gusta y se suscriban al canal y compartan el video. Antes de que el caos se dividiera, el cielo y la tierra eran uno. Cuando Pangu trabajó, separó lo limpio de lo impuro. Todos los seres que surgieron después de eso caminaban hacia la humanidad. Después de algún tiempo, surgieron los 3 poderes, el cielo, la tierra y el hombre, cada uno con su lugar definido. Los 3 emperadores pusieron orden en el mundo, y los 5 gobernantes establecieron un código moral. El mundo fue definido en 4 grandes continentes: el continente oriental de Cuerpo Superior, el continente de Toro Occidental, el continente meridional de Jambu y el continente norte de Kuru. En el continente de Cuerpo Superior, más allá de los mares, hay un país llamado Aulai, donde todo comenzó. Allí hay un lugar que se llama Montaña de Flores y Frutas. Allí era donde supuestamente lo puro y lo impuro habrían sido separados. En la cima de esa montaña había una piedra mágica. Recibía las bendiciones del cielo, la belleza de la tierra, la esencia del sol y el esplendor de la luna. Tenía poderes milagrosos y con el tiempo produjo un huevo del tamaño de una pelota. Y cuando el viento golpeó este huevo, lo dejó en forma de un mono con los 5 sentidos. El mono comenzó a caminar y cuando abrió sus ojos, salió un haz de luz dorada que disparó hacia el palacio de la estrella polar. Y asustó al sabio celestial supremo, el emperador de Jade, que estaba sentado tranquilo y rodeado por sus ministros. Cuando vio esa luz, pidió a 2 de sus ayudantes que investigaran. Estos 2 tenían nombres extraños, como el ojo de 1000 millas y la oreja acompañante de viento. Abrieron la puerta del sur y miraron y escucharon todo. Luego volvieron al emperador y contaron todo lo que había sucedido, hablando sobre el nacimiento del mono. Pero al emperador no le impresionó, así que lo dejó pasar. Mientras tanto, con el paso del tiempo, el mono continuaba evolucionando. Ya podía saltar, escalar, beber de arroyos y manantiales, comer frutas, etc. Fue haciendo amistad con los otros animales y por la noche dormía sobre la piedra. Durante el día se aventuraban sobre los picos y jugaban con los otros monos bajo la sombra de los pinos. Y después de estas travesuras se bañaban en un arroyo, donde un tipo de cascada caía estruendosamente. Y los monos siempre se preguntaban ¿de dónde venía tanta agua? Entonces decidieron subir y descubrir la fuente. Al llegar allí arriba, vieron una gran cascada que parecía una cortina. Entonces hicieron un desafío. Aquel que fuera valiente e inteligente, lo suficiente para pasar por el agua, descubrir la fuente y volver rápidamente, se convertiría en el rey. El primero que levantó la mano fue el mono de piedra, y sin demorarse mucho cerró sus ojos y saltó hacia la cascada. Luego abrió sus ojos y miró a su alrededor. No vio ninguna fuente, solo un gran puente, tan grande que parecía hasta la vida. Respiró, se acercó al puente y vio que estaba hecho de hierro. El agua de allí pasaba por una grieta en las rocas y se filtraba a través del puente. Se acercó aún más a ella y vio que parecía ser una casa. Estaba hecha de musgo esmeralda, apilado en montones de nubes azules, como si fuera una jade a la deriva de los cielos. Y dentro de esa casa había camas, estufas y todo lo demás hecho de piedra. Y después de una larga mirada, corrió hacia el medio del puente y encontró una piedra donde estaba escrito: la tierra feliz de la montaña de flores y frutas, caverna celestial de la cortina de agua. El mono estaba muy feliz y salió corriendo, cerró sus ojos y saltó de nuevo hacia la cascada. Al regresar, salió gritando que tenían suerte. Dijo que en realidad no había agua allí dentro, sino una hermosa casa con habitaciones y mucho más hecha de piedra. Todo esto fue hecho por el cielo y la tierra. Entonces, todos decidieron mudarse allí dentro. Después de hacer el traspaso, todos se acomodaron en sus asientos en sus camas. Y como se prometió, el mono de piedra se convirtió en su rey. El rey mono entonces dividió los cargos de sus súbditos y todos vivían muy bien, con fiestas y banquetes. Aún así, el rey no era feliz. Sabía que todo terminaría algún día. Se volverían viejos y débiles, y un día él moriría y perdería todo lo que había conquistado. Uno de sus súbditos dijo que solo 3 clases de seres escapaban de la jurisdicción del cielo y del infierno.
y eran ellos los Budas, los inmortales y los sabios. Y sabiendo que podía encontrar a estos tres seres en el mundo de los hombres, en cuevas y lugares mágicos, el rey mono decidió salir de su reino y buscar la inmortalidad con ellos. Al día siguiente, después de otro banquete, subió a una balsa y partió hacia el sur del continente de Jambu. Pero después del comienzo de su viaje, un viento fuerte golpea y termina yendo a la costa noroeste del continente meridional. Al llegar allí, prueba la profundidad del agua con un pedazo de madera y salta a tierra. Allí vio a humanos pescando y recolectando frutas. El mono se acercó a ellos haciendo muecas y saltando, lo que, por supuesto, asustó a muchas personas, que salieron corriendo y abandonaron sus redes y sus cestas. Pero uno de ellos no fue lo suficientemente veloz. Este fue agarrado por el mono, que robó su ropa y se la puso para parecer un poco más humano. Entonces, comenzó a caminar por las provincias observando y aprendiendo todo el comportamiento de los hombres. Y, por supuesto, siempre preguntando sobre Budas, sabios e inmortales. Pero no pudo encontrar a ninguno. Pasó 8 años en el sur de Jambu, atravesando murallas, condados y más. Cuando llegó al gran océano occidental, pensó que tal vez al otro lado estuvieran los sabios. Entonces, hizo otra balsa y viajó por el océano hasta llegar al continente occidental de Toro. Allí encontró una montaña muy alta y hermosa, y sin miedo subió hasta el cume. Mientras admiraba la vista, escuchó una canción. Como la canción era muy hermosa y hablaba sobre la vida. ¡E inmortales! Wukong se acercó y vio a un hombre cortando árboles mientras cantaba. Creyó haber encontrado al fin al inmortal. Él se presentó como un discípulo, pero dijo que no era un inmortal. Solo un humilde trabajador que cantaba música aprendida de un inmortal cercano a su cabaña. Wukong preguntó dónde estaba esa dirección, y el leñador respondió que había una cueva en esa montaña, que se llamaba la Luna Poniente y las 3 estrellas. En ella vivía un inmortal llamado Patriarca Subhuti, quien tenía muchos discípulos. La cueva estaba más al sur. Al llegar a la cueva, la puerta estaba cerrada. Mientras esperaba, el rey mono subió a la cima de un árbol y comió frutas. En cierto punto, las puertas se abrieron y el niño lo llamó, diciendo que el maestro le había avisado que alguien afuera necesitaba mucho de sus enseñanzas. El rey mono se acomodó y siguió al niño dentro de la cueva. Y allí estaba Subhuti, sentado más elevado, y debajo de él había algunos inmortales menores. El rey se inclinó en reverencia, pero el inmortal ya dijo que antes de cualquier cosa necesitaba saber el nombre y de dónde venía. El rey mono dijo que venía de una cueva, en la montaña de las flores y frutas. Y ya en ese momento, el inmortal ya dijo para sacar al mono de allí. Porque él estaba mintiendo. No había como él llegar allí siendo de otro continente. Pero por suerte, Subhuti acabó aceptando la explicación del rey mono, pero aún faltaba su nombre, que en realidad, hasta entonces, él no tenía. Subhuti se detuvo, miró a su visitante y dijo que lo llamaría Sun. Y completó diciendo que para sus seguidores tenía 12 palabras, y una de ellas era Wu, que significa despertar, y así el mono recibiría en su nombre el Wu. Entonces se llamaría Sun Wukong, que significa el mono despertado al vacío. Durante el tiempo que estuvo en este lugar, Wukong aprendió escrituras, meditación, entre otras cosas. Pero un cierto día, el inmortal se acercó a Wukong y le preguntó qué camino quería seguir. Ofreció varios tipos de silencio, como el budista, el meditativo, entre otros. Pero ninguno agradó a Wukong, que quería el camino de la inmortalidad. Entonces, Subhuti se acercó a Wukong, le dio 3 golpes en la cabeza, entró por la puerta principal con las manos hacia atrás y cerró la puerta. Era un acertijo. Los 3 golpes se referían al tercer reloj. Y la salida del maestro por la puerta principal, con las manos hacia atrás, significaba que Wukong, en el momento adecuado, debería entrar por la puerta trasera y aprender el camino en secreto. Y el rey mono entendió todo esto. Wukong, durante la noche, fue al cuarto del patriarca y a él le fue contado el camino hacia la inmortalidad. Aprender las cosas mágicas era la mejor manera para esto, ya que él debería tener cuidado con los 3 desastres. Cuando él se excediera, caería un rayo del cielo intentando llevárselo, y si él evitaba el rayo, viviría mucho tiempo. Sin embargo, después de 500 años, el cielo enviaría un fuego para él. Para quemarlo, era un fuego oculto. Mucho después, un viento monstruoso aplastaría todos sus huesos. Estos son los 3 desastres. Entonces, aprendió y practicó las 72 transformaciones, además de varias otras magias que probablemente nunca sabremos. También aprendió la técnica de voltereta en la nube, donde con un salto podría recorrer 60.000 millas.
Con estas habilidades, Wukong ya se había convertido en inmortal por primera vez, pudiendo así evitar los desastres. Ya estaba muy bien como discípulo de Subhuti, solo que en un cierto momento, los otros alumnos fueron hasta Wukong y le preguntaron si era verdad que había aprendido las 72 transformaciones. Wukong dijo que sí, pero sus compañeros querían verlo en acción. Sin poder resistirse, les preguntó en qué deseaban que se transformara. Pidieron que se convirtiera en un pino, y lo hizo. Pero Subhut había visto todo esto, y Wukong terminó siendo expulsado por querer lucirse demasiado. Y además de ser expulsado, nunca debería contarle a nadie dónde aprendió todas estas habilidades. Expulsado por su propio maestro, Wukong montó una nube y regresó a su casa en la montaña de las flores y frutas. Al llegar, descubrió un demonio que maltrataba a su gente. Un mono mencionó que el demonio vivía en una guarida al norte. El rey mono saltó allí. No tardó mucho en encontrar varios demonios menores bailando frente a un agujero. Les dijo a los demonios que llamaran a su rey, ya que estaba maltratando a sus hijos que vivían al sur de allí. Al saber de la visita, el rey demonio tomó su armadura y su espada y fue al encuentro del mono. Wukong, sin mayores problemas, lanzó la espada del demonio al aire, arrancó los pelos de su cuerpo e hizo varios clones. Eliminó a los demonios menores uno por uno. Y cuando llegó al rey, Wukong lo golpeó hasta que cayó al suelo, y usando su propia espada, partió la corona en dos. Con la batalla terminada, Wukong liberó a los monos secuestrados por los demonios, e invocó un huracán para llevar a todos de vuelta a casa. Al llegar allí, Wukong se dio cuenta de que su gente necesitaba armas para defenderse, así que fue a un reino cercano, invocó una tremenda tormenta que hizo que el rey y los soldados que estaban allí huyeran. Wukong entró en el arsenal, hizo más clones, tomaron las armas y regresaron a la montaña de las flores y frutas para dar las armas al pueblo. Sin embargo, la espada del rey de los demonios que Wukong había tomado para él no era suficiente para un inmortal. Requería un arma a su altura. Entonces, uno de sus consejeros le dijo que en el Palacio del Dragón del Mar Oriental debería encontrar alguna arma al nivel de un rey. O mejor dicho, al nivel de un rey inmortal. El palacio estaba en un arroyo sobre el puente de hierro. Wukong saltó hasta allí, hizo un hechizo que separó las aguas y entró allí dentro. Increíblemente, no estaba nadando hasta allí. De hecho, las aguas abrían un camino para él. En el camino, un sirviente de Alwan, el dragón del Mar del Este, advirtió sobre la llegada del rey mono, quien al llegar, entró al palacio y pidió un arma al dragón. Sin embargo, todo lo que le ofrecían a Wukong lo rechazaba. Básicamente todo era demasiado ligero para él. Hasta la arma más pesada del palacio. Entonces, le dieron la idea al dragón de llevar a Wukong hasta un trozo de hierro que anclaba la Vía Láctea. Ese trozo de hierro ya brillaba desde hace algunos días. Tan pronto como Wukong llegó allí y rozó sus manos en ese poste, disminuyó de tamaño. Y cuando Wukong dijo que debería ser más grande, aumentó de tamaño. Y así Wukong encontró su arma perfecta, el Rich Gulbang. Además de la arma, también exigió al dragón una armadura. Al principio, el dragón negó la solicitud, diciendo que no tenía nada. Pero entonces Wukong dijo que si no encontraba una manera de conseguir una armadura para él, probaría su nueva arma en la cabeza del dragón. Un detalle es que el peso base del arma de Wukong era de 13.500 libras. Alwan tuvo que llamar a sus hermanos para darle una armadura a Wukong. Al-Shin, dragón del Mar del Sur. Al-Shun, dragón del Mar del Norte. Y Al-Hun, dragón del Mar Oeste. Tras comprender la situación, cada uno le entregó a Wukong una pieza de la armadura. A Oh-Hun le dio un traje de maleta de oro. A Shin le dio un casco de oro con alas de fénix que eran moradas. Y a Sun le dio un par de zapatos de raíz de loto que caminaban en las nubes. Después de eso, se disculpó por las molestias y se fue. Tras regresar, Wukong visitó a otros reyes por la montaña y ofreció varias fiestas. En la última de ellas, justo después de que decidiera quiénes serían sus generales, se acostó a la sombra de un pino para dormir. Y durante el sueño, 2 soldados, o encargados del inframundo, tomaron a Wukong y lo llevaron hasta el muro del inframundo, donde estaba escrito Mundo de la Oscuridad de Yama. Yama es el señor del inframundo. Estos soldados tuvieron la mala suerte de que Wukong despertó en ese preciso momento. Vio lo que estaba escrito en el muro y se enfureció. Después de todo, él es un inmortal, no debería estar allí. Tomó su bastón, que había guardado detrás de su oreja, del tamaño de una aguja, aumentó su tamaño, aplastó a los 2 soldados y comenzó a destruir todo el inframundo.
Todo esto sucedió hasta que fueron a avisar a los reyes del inframundo sobre lo que estaba sucediendo afuera. Cuando fueron allí, llamaron a Wukong y vieron que había ocurrido un error, pero a Wukong no le importaba. Todavía estaba muy enojado y exigió que le llevaran el libro de la muerte y la vida. Cuando llegó el libro, no solo borró su nombre, sino también el de todos los demás monos, convirtiéndose así en inmortal por segunda vez. Entonces volvió a su mundo. Sin embargo, como había causado muchos problemas no solo para los dragones, sino también para los dioses del inframundo, obviamente esto no sería barato. El emperador de Jade recibió las quejas de todo lo que Wukong había hecho, y le dieron la idea de llevar a Wukong al reino celestial y darle un pequeño cargo, como una forma de vigilar al rey mono. El emperador de Jade aceptó la idea. Entonces, el gran planeta blanco descendió hasta el reino de Wukong, e hizo todo un discurso diciendo que los dioses lo reconocieron y lo querían en el mundo celestial. Y Wukong, siendo como es, aceptó. Sin embargo, su trabajo consistía básicamente en cuidar de los caballos. Y cuando descubrió que su cargo no tenía nada especial, huyó del reino del emperador de Jade y volvió a su tierra. Cuando regresó, estaba allí contándoles a sus súbditos e invitados la razón por la que había regresado, que el emperador no le había dado el título adecuado. Y fue entonces cuando uno de los invitados dijo que tenía razón en huir, porque el título que merecía era el Gran Sabio Igual al Cielo. Y cuando Kong escuchó eso, le gustó tanto la idea, que ordenó que tomaran un paño y escribieran el Gran Sabio Igual al Cielo, y lo ataran a un poste. Y desde ese instante debió ser llamado así. Y recuerdan que los sabios son una clase inmortal, ¿cierto? Además del inmortal y el Buda. Pero como Wukong se dio ese título, esa inmortalidad aún no cuenta. Mientras tanto, en el palacio de Jade, cuando el emperador se enteró de la fuga de Wukong, envió a 2 soldados para capturarlo, por el rey celestial Li Jin y el príncipe Nesha. Y junto con ellos también fue el dios poderoso Milagro. Y este último fue el primero en toparse con Wukong. Y por el nombre ya deben saber que no es débil, ¿verdad? Cuando llegó a la montaña de las flores y frutas, les dijo a los monos que estaban jugando allí que deberían llamar a Wukong. Y si se rendía, se les perdonaría la vida. Wukong tomó su armadura y el Uri de Gubeng, y salió mientras señalaba el paño donde estaba escrito tan sabio como el cielo, dejando al dios poderoso Milagro extremadamente enfadado. Pero el general celestial no era un pariente digno para Wukong. Al intentar bloquear su ataque con sus hachas, estas se rompieron, y el dios huyó avergonzado. Cuando el general regresó a Li Jin y contó lo que había sucedido, el príncipe Nexia dio un paso adelante y dijo que él mismo resolvería el problema. Nexia llegó diciendo que era hijo del rey celestial, pero Wukong fue claro. O daría el título de tan sabio como los cielos a él, o atacaría el palacio de Jade. Nexia se convirtió en un ser de 3 cabezas y 6 brazos. Wukong asumió una forma idéntica. Y fue una gran batalla, que sacudió la tierra y las montañas. Y cuando las armas de Nexia se convirtieron en cientos de miles, Wukong hizo exactamente lo mismo. La batalla estaba muy nivelada, hasta que Wukong dejó uno de sus cabellos detrás de Nexia, y su clon lo golpeó de lleno, haciéndolo retroceder. Los 3 dioses regresaron al cielo, y contaron todo lo que había sucedido. En ese momento, el gran planeta blanco sugirió darle a Wukong el título de Sabio Celestial, un título que sería vacío, para que él simplemente regresara al cielo y estuviera bajo control. Nuevamente, el gran planeta blanco fue a la montaña de las flores y frutas e invitó a Wukong al reino celestial, prometiéndole el tan ansiado título. Wukong saltó de felicidad y siguió a la divinidad. Pero esta vez, el problema fue otro. Wukong no estaba causando problemas, pero no tenía ninguna función en el cielo, y solo iba de un lado a otro, de estrella a estrella, sin ningún trabajo. Entonces decidieron darle un objetivo: cuidar del árbol de los melocotones. Melocotones que otorgan longevidad e inmortalidad. Y cuando Kong llegó allí y vio los melocotones, comió algunos, convirtiéndose en inmortal por 3ª vez. En este caso, no estoy contando aquí que él recibió el título de sabio, ¿de acuerdo? Porque como el propio planeta blanco dijo, es un título vacío. Mientras Kong seguía su dieta de inmortalidad, la reina madre de la piscina de Jade organizó un banquete. Pero este banquete tenía solo alimentos de inmortalidad. Y las 2 cosas principales eran el licor divino y los melocotones de la juventud. Ella llamó a algunas hadas para que fueran al jardín a buscar los melocotones. Al llegar, las hadas vieron que faltaban algunos. Wukong dormía. Al despertar, preguntó para qué querían los melocotones. Las hadas dijeron que eran para un banquete con importantes invitados.
como bodhisattvas, monjes y el Buda. Cuando el rey mono se dio cuenta de que no había sido invitado, se molestó mucho por eso. Paralizó a las hadas con un hechizo hablado y fue a ver este banquete. En el camino, encontró al monje descalzo, se acercó a él y le dijo que había sido enviado por la reina, avisando que el lugar de la fiesta había cambiado. El monje preguntó si la fiesta sería en la piscina de Jade, como de costumbre, pero Wukong fue al lugar tan pronto lo supo. Al llegar, no había nadie, solo el licor, que bebió, volviéndose inmortal por cuarta ocasión. Tomó un poco del licor y se lo llevó. Sabiendo que había cometido delitos, decidió volver a su reino. Pero como estaba medio borracho, se equivocó de camino y terminó yendo al palacio de Tushita, el lugar de Laozi. Allí encontró las píldoras de la inmortalidad y, por supuesto, tomó algunas, convirtiéndose en inmortal por quinta vez. Después de eso, salió del reino celestial y regresó a la montaña de las flores y frutas y dio licor a su pueblo. Con el desastre descubierto y con Wukong de vuelta en su reino, el emperador de Jade quería al rey mono capturado vivo. O vivo, porque muerto no sería. El rey celestial Li y el príncipe Nexa convocaron a todo un ejército de dioses para ir contra Wukong. Eran muchos, pero en resumen se puede decir que eran 28 constelaciones de dioses, más las constelaciones del este y oeste, las 5 divinidades de las montañas, los 4 de los ríos, las 5 divinidades celestiales, y muchas, muchas otras. Incluso estaban Hao y Ketu del hinduismo. Pero el ejército de Wukong, y el propio Wukong por supuesto, eran casi imparables. Un grupo de divinidades, llamados los 9 brillantes, estallaron la puerta de la casa de los monos. Pero Wukong, con un golpe de su enorme bastón, derrotó a los 9. Las 28 constelaciones y otros dioses se enfrentaron a algunas tropas de Wukong, que tuvo algunos generales capturados. Nexia y los 5 celestiales, en batalla contra Wukong, tuvieron que retroceder cuando él usó sus clones. Allí en el palacio del emperador de Jade, llegó el Bodhisattva y se enteró de la guerra, y mandó a su discípulo a bajar allí y ver todo lo que sucedía. Este discípulo, además de bajar, enfrentó a Wukong, pero por supuesto fue derrotado. Cuando regresó a los cielos, le dio un consejo al emperador. Debería llamar al dios Erlangen para lidiar con Wukong. Erlangen fue a la batalla con los 6 hermanos juramentados. Al llegar, desafió a Wukong solo. La batalla fue implacable. En un momento, ambos se volvieron gigantescos, lo que asustó a algunos soldados de Wukong. Los 6 juramentados, aprovechando lo que vieron, les lanzaron una piedra. Al ver a los soldados huyendo, Wukong abandonó la batalla. Y huyó, transformándose en varias cosas, incluso en un templo, pero fue acorralado por Erlangen y los otros dioses. El Bodhisattva que estaba arriba. En el cielo, Erlangen lanzó un jarrón desde arriba, golpeando a Wukong en la cabeza. Su perro aprovechó para morder las piernas de Wukong, capturándolo. La sentencia, por supuesto, sería la muerte. Sin embargo, nada dañaba a Wukong, ni espadas, poderes o fuego. Entonces decidieron ponerlo en el gran horno. Pero lo único que le pasó a Wukong fue que sus ojos se volvieron completamente amarillos y brillantes. Tras varios días, abrieron el horno para inspeccionar su interior. Pero Wukong pateó la puerta, derribó a todos allí y salió corriendo con su bastón. Los dioses intentaron detenerlo, pero parecía enloquecido y no había forma. Entonces, el emperador decidió usar su última carta, llamar al Buda. El Buda, cuando llegó, pidió que los dioses abrieran camino y se presentó a Wukong diciendo que se llamaba Sakyamuni, uno de los varios nombres de Siddhartha Gautama, el primer Buda. Wukong dijo que no se rendiría hasta tomar el trono del emperador de Jade. Entonces, Buda propuso algo. Si Wukong saltaba fuera de su mano, el trono del palacio sería suyo. Wukong pensó que Buda estaba loco, pero estuvo de acuerdo. Entonces dio un salto y se detuvo en el borde de lo que pensó que era el universo. Había 5 pilares allí, y para probar dónde había llegado, escribió en uno de los pilares: «El tan sabio igual al cielo estuvo aquí», y orinó en uno de los pilares. Luego saltó de vuelta. Wukong se rió y exigió lo que se le había prometido. Sin embargo, Buda dijo que nunca salió de sus manos y mostró sus dedos. En uno de ellos estaba escrito: «Tan sabio igual a los cielos estuvo aquí». Y de alguna forma, también olían a orina. Wukong se desesperó y los soltó lejos. Pero Buda transformó sus dedos en montañas y atrapó a Wukong debajo de ellas, donde permanecería atrapado hasta que lo encontraran de nuevo. Si has visto el video hasta aquí, por favor, deja un me gusta para mostrar que te gustó. Y también suscríbete para no perderte ningún video. ¿De acuerdo? Gracias, adiós, chao.